Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. La verdad que siento que es muy emocionante estar aquí y encontrarme con tantas personas queridas y conocidas. Estaba calculando, yo creo que un poco más de 4 décadas trabajando en el Hospital Carlos Maquena, que tiene 80 años. No es poco, no es poco. Más que la edad de muchas personas que están acá. Bueno, me quedé pensando en la presentación de Juan Pablo Torres y preguntándome qué aprenden los médicos en formación, formándose como pediatras, en este ambiente de la alta complejidad y si es que todas las competencias que se logran en esta alta complejidad, el diagnóstico molecular y de tanta cosa interesante, moderna y fantástica que está ocurriendo que mejora la medicina, ¿cuánto le aporta a la gente joven? Porque lo que se sabe es que las competencias complejas no son traspasables a las cosas sencillas. Uno podría pensar que las competencias que se necesitan para manejar un auto Fórmula 1 son traspasables a manejar en la calle. No, parece que no es así. Y eso nos plantea un problema en la formación de los médicos, porque ¿cómo enfrenta el caso sencillo que tiene que ver después si no lo ha visto antes, en el contexto del ejercicio más simple de la atención primaria y sin las herramientas sofisticadas que hay en el hospital? Eso puede ser un problema. Así que de eso vamos a hablar, entre otras cosas, pero esto no sé. Esto pasa a las diapositivas, supongo, pero no pasa nada. Ahí. Bien, gracias. Tomado del programa de la beca de formación de especialista en pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, aquí está el perfil de egreso. El perfil de egreso, normalmente la gente que hace docencia no lo mira y no lo conoce. Peor aún, tengo experiencias vividas de gente que hace docencia, y quizás esto lo va a identificar algunos de ustedes que hacen docencia en el Hospital Carlos Maquena, y que nunca realmente se han sentado a leer en profundidad el programa de la docencia que están haciendo. ¿Qué se espera que hagan? Yo tengo la experiencia en estos cursos de docencia, que vamos a la versión 66, de haberlo hecho en un CRS, en el que estaban representados todas las profesiones de la salud y tienen como alumnos, yo creo que alumnos de todas las universidades que existen y que imparten carrera de la salud en Santiago. Entonces, están ahí los terapeutas ocupacionales, médicos, dentistas, todas las profesiones, y les pregunto, bueno, ¿ustedes conocen el programa de las asignaturas y de las universidades que les mandan a sus estudiantes? Nadie lo ha visto. Y eso es un problema serio. Bueno, veamos el perfil de egreso que probablemente muchos de ustedes no conocen. El pediatra formado en la Universidad de Chile será un especialista capacitado para supervisar y controlar el normal crecimiento y desarrollo del niño de recién nacido hasta la adolescencia desde un punto de vista físico, biológico y psicosocial, atendiendo integralmente las necesidades de salud del paciente en los ámbitos de la promoción, prevención y recuperación, junto con ser capaz de abordar y resolver integralmente las enfermedades correspondientes al ámbito de la pediatría. Suena ambicioso, ¿cierto? Suena ambicioso y si uno piensa en lo que pasa, probablemente está más cargadito hacia resolver integralmente las enfermedades correspondientes al ámbito de la pediatría que las otras cosas. Sin embargo, este es un documento que es un compromiso, y aquí estoy de nuevo, allá. Estas competencias le permitirán desempeñarse como médico pediatra general en el ámbito hospitalario o ambulatorio, optar a continuar su formación en una especialidad derivada y participar en programas de desarrollo, docencia e investigación relacionados con la especialidad. Suena como algo bien integral, estupendo, pero ¿será realmente este el pediatra que se necesita? ¿Estamos formando pediatras para el país
Estamos formando pediatras para el Hospital Calvo Maquena de alta complejidad. Yo eso lo he escuchado muchas veces, estamos formando pediatras para el hospital. Pero el programa no dice eso. No sé si el problema está en el perfil de egreso o el problema está en lo que hacemos para obtener el pediatra. Y yo creo que es una conversación que hay que tener. ¿Se cumple este perfil de egreso? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que probablemente el perfil del pediatra egresado al programa que se hace en el Hospital Calvo Maquena, no sé cómo es en los otros, es otro. Es otro. Es del pediatra de la complejidad. Veamos. Estas son las asignaturas del programa que todos conocen. Medicina general del niño y adolescente hospitalizado, entonces está ahí pediatría general 1, pediatría general 2, infectología hospitalizado, nutrición 1, hemato-oncología hospitalizado, y uno empieza a mirar el número de horas dedicado y qué cosas se asignan a cada cosa en esta medicina general del niño y adolescente hospitalizado. En el Hospital Calvo Maquena yo creo que ya no hay pediatría general del niño hospitalizado, ¿cierto? Hay trasplante de médula, hay intestino corto, hay cosas súper complejas. Quisiera que retuviéramos 350 horas de hemato-oncología hospitalizado. Y veamos acá entonces más rotaciones. Pediatría general ambulatoria, 350 horas, lo mismo que hemato-oncología. Yo no digo que hemato-oncología no deba tenerlas, pero cuando estamos pensando en un pediatra integral, general, que es capaz de seguir al niño desde recién nacido hasta la adolescencia, con un enfoque integral, etcétera, etcétera, a mí esto me empieza a hacer un poco de ruido. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto. Quizás está bien, quizás está mala la definición del perfil de egreso, pero algo pasa que el perfil de egreso es bastante reciente. Entonces, yo pienso que acá hay un par de rotaciones, asignaturas, en las cuales uno podría decir, bueno, sí, esto realmente es pediatría ambulatoria, esto va a cumplir esta parte de la no complejidad. 2 meses está difícil. El servicio de urgencia, ok, rotan un mes por el servicio de urgencia. Servicio de urgencia que probablemente se van a enfrentar a patologías más sencillas, en la cual no tienen probablemente ninguna, muy escasa posibilidad de proveer una atención continua en la que puedan aprender de lo que pasa con el paciente en el mediano o largo plazo. Ninguna posibilidad. Tenemos adolescencia, que obviamente eso es en un setting primario, y salud mental. Cuidados intensivos, neonatología, 2 asignaturas más. Entonces yo con un criterio personal mío decidí, bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Qué tipo de pacientes? Pacientes complejos, yo diría que el 88% del tiempo está dedicado a pacientes de complejidad alta y media. Lo que se llama también pediatría ambulatoria, que es la consulta en los policlínicos de especialidad del hospital, no sé hasta qué punto se puede llamar pediatría ambulatoria. Control del niño sano probablemente casi no existe. En los policlínicos del hospital, ustedes saben mejor que yo, van a controlar los niños dados de alta, de patologías complejas o niños derivados de los consultorios que ya no son solucionables en el consultorio. Patología baja, el 12%. Complejidad baja, 12%. Con esto difícilmente podemos lograr el perfil de egreso. Ahora, esto muchos de ustedes lo conocen. Esto es un estudio que hicimos hace ya 7 años atrás, en el cual encuestamos a 158 pediatras egresados de los programas de formación de especialistas de los 4 departamentos de pediatría. 5 departamentos de pediatría. De los 5 departamentos de pediatría, preguntándoles qué áreas de conocimiento era lo que más aplicaban durante su ejercicio profesional. Y, sorpresa, fíjense ustedes que atención del niño enfermo ambulatorio ocupaba el primer lugar. Segundo lugar, ocupaba educación de los padres, de lo que nos habló la doctora Herrera, lo importante que es la educación de la familia, ¿cierto?, en el manejo
y la adhesión al tratamiento de los pacientes asmáticos. ¿Y dónde está representados en el programa? Yo creo que en ninguna parte. Y después, claro, respiratorio, más prevalente, atención del niño hospitalizado, pero por supuesto. Pero atención del niño enfermo ambulatorio. Me llamó mucho la atención cómo en el ejercicio profesional habitual de estos médicos era lo que está más representado. La doctora Luisa Schonhauter, que muchos de ustedes conocen, pediatra, Roberto del Río, hizo un estudio hace ya 15 años, que yo creo que los resultados serían los mismos hoy, encuestando a residentes de la beca de pediatría, egresados y expertos, preguntándole a qué se le dio más énfasis durante su programa de especialización. Los residentes opinaron medicina clínica, en realidad voy a leerlo una vez porque todos opinaron lo mismo, medicina clínica intrahospitalaria de alta complejidad con enfoque muy técnico. Eso fue lo que más vieron durante su programa de beca. ¿A qué se le dio menos énfasis? ¿Qué opinaron? Pediatría ambulatoria integral con enfoque biopsicosocial, relación médico-paciente-familia, urgencia pediátrica, seguimiento de pacientes, clínicas de continuidad. Yo creo que una clínica de continuidad, que es algo que se recomienda en la literatura sobre la formación de pediatras, es una fuente invaluable de aprendizaje. Clínicas de continuidad que pueden durar un par de años insertadas en el programa de becas, atendiendo en un setting de atención primaria. ¿Qué se debería reforzar? Pediatría ambulatoria integral con enfoque biopsicosocial, seguimiento de pacientes, clínica de continuidad. Eso fue lo que opinaban residentes, egresados y expertos. Pero eso no se refleja en los programas. Yo me he preguntado por qué no se refleja en el programa. Es que no es importante, es que esto no funciona de nuevo. Necesito socorro, que alguien me pase la diapositiva. El documento del programa recoge muchas de estas cosas, todas prácticamente, porque ese es el enfoque que tiene según el perfil de egreso. Pero hay una grieta, yo creo, entre lo que pasa en el programa y lo que dice en el documento. Entonces podemos preguntarnos, ¿es que lo que dice el documento no es lo que realmente necesitamos? ¿O es que solamente no pasa en la ejecución del programa porque no están los recursos para hacerlo? Porque una cosa es lo que queremos, otro es lo que planeamos, otro es lo que ocurre, lo que podemos, y lo otro es lo que realmente ocurre en la realidad. En la realidad, esta docencia se da en un setting intrahospitalario de alta complejidad. En esto entran a tallar varias cosas. Para el hospital, los residentes, los becarios, son un recurso humano necesario, fundamental para el funcionamiento del hospital. Y yo creo que la docencia es un recurso fundamental para mantener un nivel de atención y de calidad de la atención y de actualización de todos los que participan en la atención de los pacientes en la docencia, que es fundamental. Si no hubiera docencia e investigación, no tendría el nivel que tiene el hospital. El Departamento de Pediatría también tiene sus intereses metidos en esto, pero el hospital es el que alberga al programa y la necesidad del hospital tiene que ser satisfecha. Entonces es una situación bien compleja que no entiendo del todo bien, pero hay muchos participantes en este ecosistema de la formación de especialistas que hay que tomar en cuenta y ver qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren. Entonces hay que preguntar a los expertos cómo debe ser el programa, la facultad debe decir, el hospital debe decir, los usuarios, las familias deben decir, los becados deben decir qué esperan del programa, los empleadores futuros deben decir, el país debe decir qué tipo de pediatra necesita y los egresados deben aportar con la información como aportaron en aquella oportunidad. Y yo creo que este es un ejercicio que hay que hacer para poder definir mejor, porque solamente los expertos reunidos pensando en el pediatra que se necesita puede ser claramente insuficiente, pueden dejar cosas afuera que no van a considerar para el programa de formación. ¿Tenemos un problema con el...
Entonces, yo creo que una reflexión que tenemos que hacer, que hay que abrir esta conversación, es pensar si Chile necesita dos tipos de pediatras. Quizás necesitamos un pediatra, esto se ha dado en otros países, pediatra hospitalista o un pediatra generalista. La Universidad Católica, entiendo, tiene un programa de formación de pediatras que se desempeñan en el setting ambulatorio. La medicina y la pediatría en particular ha alcanzado una sofisticación y una complejidad tal que quizás tenemos que tener sets de competencias diferentes para quienes se desempeñan en el intrahospitalario versus el extrahospitalario. Y yo creo que es una conversación que hay que dar. Y probablemente no solamente para la pediatría. Lograr este equilibrio, creo que esta reflexión hay que hacerla. Y esto otra vez no funciona. Entonces creo que es una conversación que se debe dar. Preguntarse qué necesita el país. ¿Qué necesita el hospital? Que puede ser no lo mismo. Yo creo que el hospital necesita otra cosa. No sé en este momento qué proporción de egresados continúan trabajando en el hospital. Necesita pediatras de alta complejidad. Hay que hacer ajustes al programa, hay que tener más de un programa. Yo creo que esto hay que reflexionarlo. Un par de consideraciones pedagógicas. Ahora, de las estrategias de aprendizaje. Los programas deben estar centrados en el alumno y hay que fomentar el aprendizaje activo de los alumnos. Aprendizaje activo significa acompañarlos en la adquisición del aprendizaje y evitar las situaciones de docencia en que los estudiantes están muy pasivos. Yo recuerdo, décadas atrás, becados quejándose que tenían que trabajar mucho y que había poca docencia, pero resulta que todas las teorías del aprendizaje sobre el diagnóstico y manejo de pacientes está clarísimo que tienen que ver con la atención de pacientes. Hay que ver muchos pacientes para aprender. Y ese trabajo con los pacientes es la instancia de aprendizaje fundamental para la gente en formación. Y hay que tener una exposición a una gran variedad de pacientes. Todas las teorías de cómo hacemos diagnóstico los médicos tienen que ver con que tenemos que formar una biblioteca de patrones diagnósticos. Voy a ultra simplificar la cosa. Eso significa ver muchos pacientes. El hospital provee probablemente con una base de pacientes, pero ultra complejo. Y probablemente, en la medida que un formando esté expuesto a ver mucha patología compleja, cuando vea patología simple, va a tender a hacer diagnósticos complejos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y dice exposición a gran variedad de pacientes reales o no, porque también se pueden formar estos patrones diagnósticos haciendo estudios de casos antiguos, reuniones clínicas. Está demostrado que uno puede hacer diagnósticos cuando ha estudiado el tema y ha sido expuesto a pacientes simulados, a pacientes de un archivo de pacientes, y eso hay que sistematizarlo. Hay que tener un catálogo de diagnósticos a los cuales tienen que estar expuestos los formandos. Y les aseguro que ese catálogo probablemente la mitad nunca lo van a ver en el hospital ni en el consultorio, por razones probabilísticas. Cuando yo estaba a cargo del curso de pediatría, íbamos a consultorio con los estudiantes 5 semanas al año y teníamos un programa bien bonito, estructurado, en que teníamos una lista de las patologías a las que iban a estar expuestos en el consultorio. Las cosas sencillas. Más o menos veían la mitad de eso. Llevábamos un registro. Entonces, eso es súper importante también. No confiarse en el azar de la exposición a los pacientes. Otra consideración pedagógica es que tenemos que tratar, esta tendencia en el mundo ya hace años, a buscar un equilibrio entre las evaluaciones de competencias y las evaluaciones de conocimiento. Estamos muy cargados a evaluar conocimiento y poco cargados a evaluar competencia, el desempeño realmente de cómo lo están haciendo los formandos. Y evaluar el cómo lo están haciendo en el trabajo diario o en situaciones simuladas es un mucho mejor predictor de cómo lo van a hacer en el ejercicio profesional. Y un par de consideraciones finales, entonces. Creo que hay que abrir un diálogo sobre el o los pediatras que el país, los hospitales y los centros de atención primaria necesitan. Hay que adecuar el programa a esas realidades
y ejecutar entonces esos programas tal como están diseñados. Yo siento que quizás la fuerza de la realidad de que estamos en un hospital complejo y que el hospital necesita pediatras competentes en esas situaciones de alta complejidad, ha hecho que se desvirtúe un poco el programa y el programa quede en un papel que no refleja lo que está pasando. Pero para eso primero tenemos que pensar bien lo que se necesita. Yo creo que eso falta. Y creo que es la última diapositiva. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No me pregunten cómo se hace eso, por favor. Pepe. Nuevamente yo, perdona. Sí, mira, no puedo estar más de acuerdo y además tú le diste un ordenamiento intelectual fantástico, ¿eh? Pero estas cosas yo creo que somos muchos que hemos pensado a quién estamos formando, etcétera, etcétera. A nosotros como infectólogos nos pasa que nuestros becados no saben reconocer los exantemas banales, por ejemplo. No los han visto nunca. Tienen dudas, confunden, etcétera. Bueno, yo he preguntado a la Universidad de Chile, que tiene 4 o 5 campos clínicos en medicina, ¿no es cierto? Entonces son 4, en fin. Tal vez tendría que tomar una definición de no serlos tan homogéneos, no pretender hacer tan homogéneos los estudios. Y yo pienso, por ejemplo, las escuelas universitarias que enseñan arquitectura tienen distintos estilos. Todos hemos escuchado hablar de los locos de Valparaíso, ¿m? La Facultad de Arquitectura de la Chile, que es muy a la cosa urbanista, social, etcétera. La Católica, que forma arquitectos para el sector privado. ¿M? Lo mismo pasa con psicología. Hay escuelas de psicología de algunas universidades que son más intelectuales, hay otras que son más alternativas, etcétera, etcétera. Y entonces, tal vez Medicina La Chile, que tiene distintos campus y que tiene hospitales con distintas realidades, debiera buscar eso, debiera buscar esa diversidad y no al contrario de homogeneizar. Porque yo pienso, el destino del Hospital Carlos Bamaquena y su misión principal, ¿no es cierto?, es ser un hospital de alta complejidad. Y el doctor Antonio Banfi ha hablado, debiéramos ser un instituto. Esto lo hemos conversado con María Santolaya, en fin, y hay razones para no hacerlo, costos, etcétera. Pero ese es el destino para el país, parece lógico. A lo mejor podría aparecer otro instituto de pediatría, no sé si, qué sé yo, en Valdivia, en Antofagasta o en la zona sur de Santiago. Pero nuestro destino como Carlos Bamaquena es llegar a ser un instituto, una institución de altísima complejidad, donde tengan no cabida, por decirlo así livianamente, las patologías complejas, los pacientes complejos. Entonces, yo le doy vuelta a esto, ¿eh? Y pienso que la Facultad de Medicina tendría que considerar esa posibilidad. Sí, yo creo que es una conversación que hay que dar. Yo no sé en qué está ahora, pero yo recuerdo que años atrás el Campus Sur, el Departamento de Pediatría Sur, tenía un desarrollo súper interesante de la atención primaria en pediatría, con académicos destinados allá y con una vida académica en la atención primaria. No sé si eso continúa así. Sí, Campus Norte también, claro. Entonces, claro, tienen características diferentes, pero esto parte por tener la discusión primero de realmente qué tipo de pediatra, sincerar esto. Yo creo que a lo mejor efectivamente necesitamos 2 tipos de pediatras. Y yo creo que es así, definitivamente. Mire, con mejor pediatría ambulatoria probablemente se podrían necesitar menos hospitalizaciones, claro. Yo recuerdo una vez un comentario de algún epidemiólogo americano que decía, podemos construir todos los centros cardiovasculares de alta complejidad que queramos, pero si seguimos comiendo tocino al desayuno no vamos a sacar nada. Entonces hay que tener a lo mejor una mejor atención pediátrica ambulatoria primaria. Y yo de verdad siento que la experiencia, además de atender pacientes en forma longitudinal en el tiempo, que es lo que me pasa a mí en mi ejercicio,
enriquece mi visión de las familias, de los niños, de la prevención, de tantas cosas que yo creo que le haría bien también a los pediatras que trabajan en la alta complejidad. ¿Sí? Doctor, sí. Quiero comentar mi experiencia personal, había formado toda mi carrera pediátrica en el hospital y que siendo post-becada y actualmente trabajando en el hospital, también hace poco participante de la docencia de nuestros becados. Creo que, como dijo el doctor Cofré y usted, inevitablemente tenemos que tender a transparentar la beca que está entregando al hospital, entendiendo que es sumamente necesario que nuestro país cuente con un centro de alta complejidad como el que tenemos. Es impensable que otros hospitales adquieran la experiencia que tiene nuestro centro. Entonces creo que una alternativa podría ser eso, transparentar que la beca del Calvo Maquena es una beca distinta al resto de los centros y que los becados que ingresan quizás no tienen esa claridad cuando lo hacen y eligen el centro, porque sabemos que es un centro bastante renombrado y inevitablemente alguien puede quedar en el Calvo Maquena por ese renombre, pero a la hora de devolver en los distintos centros de las distintas regiones del país, como usted mostró, no necesariamente le estamos entregando las herramientas para cumplir los requerimientos en cada uno de esos hospitales. Yo creo que eso es fundamental. Y lo otro es que inevitablemente, bueno, yo como les digo, me quedé aquí en el hospital, pero lo que sí he escuchado de muchos compañeros y otras generaciones también, que aunque las herramientas que entregamos son de alta complejidad, sin duda alguna a los becados, posbecados, no se les escapan las enfermedades complejas o las que sí requieren estar con estas banderitas rojas de alerta. Entonces, sí sacar un poco al limpio que efectivamente, probablemente a los pediatras que se formen en nuestro hospital no se les van a pasar enfermedades que pueden en el fondo retrasar el diagnóstico y entorpecer el desenlace final. Así que sacando en positivo, creo que eso sí es algo que es un sello de nuestro hospital. Muchas gracias. ¿Sí? María Elena. Sí. Mira, varias cosas se me vienen a la cabeza con tu presentación. La primera, que yo pienso que en un proceso formativo lo más importante es aprender a pensar. En mi opinión, ¿eh? Podemos no estar todos de acuerdo. Entonces siento que lo ideal es verse expuesto a un montón de experiencias formativas que tienen que estar no dejadas al azar, como tú dices, pero compartiendo lo que se decía recién, hay un sello de una forma de enfrentarse a los problemas clínicos que en mi opinión es el mismo si el paciente tiene una varicela o tiene un trasplante hepático, porque la forma de enfrentar ese problema de manera lógica, con conocimiento, con responsabilidad y con honestidad es muy relevante en cómo nos hemos formado y se siguen formando las generaciones. Dicho eso, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile tiene 5 centros formadores en pediatría y yo fui directora de posgrado por 4 años y viví esto muy de cerca. El intento es diferenciar los 5 centros, como mencionaba recién Pepe, y quizás que haya un centro que tenga un tono más hacia la pediatría ambulatoria, otro más hacia la alta complejidad, etc. En mi opinión, los programas deberían ser multicéntricos y quizás tú deberías adquirir lo mejor de la pediatría ambulatoria en el hospital que corresponda y lo mejor de la alta complejidad en donde corresponda y hacer un solo departamento de pediatría que tenga estos 5 centros formadores, con lo cual tú enriquecerías mucho la formación de un pediatra que tuviese todos estos elementos y sacase lo mejor de cada lugar. Eso es una forma de enfrentar el problema. El tema es que todavía la gente es muy territorial. Y no quiero hablar de la Constitución, doctor Guerrero. Quiero decir que territorial significa lo mismo que estamos haciendo hoy día nosotros. Somos pediatras del Calvo Maquena. Y efectivamente, quizás deberíamos ser pediatras de la Universidad de Chile formados de manera más amplia. Eso es bien complejo porque la gente quiere defender su centro y si bien se ha trabajado en ese sentido, los resultados no son armónicos y no todo el mundo está dispuesto a tener esta
Es como no todo el mundo está dispuesto a tener oficinas sin paredes, a tener multi-escritorio. Te fijas que hay un cambio de mentalidad lo que significa eso. Y hay otra historia que tiene que ver con la acreditación de los programas de formación. Que uno dice, las personas saben hoy día, los que postulan y quieren formarse, y ojalá se fijaran en eso, en un programa acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación. Y la CNA lo que hace, y lo que hacía Ápice en su tiempo, es acreditar el programa de pediatría de la Chile. No diferencia si está entonces, ¿a qué se ve expuestos los jefes de programa de cada lugar? Me comentaba recién Caco, a transar, a hacer las cosas al revés, Pepe, lo que tú planteabas, a tener que tener un programa homogéneo, porque la instancia que te acredita busca lo homogéneo, no busca lo diferenciador. Entonces son muchas las conversaciones que hay que tener en este ámbito. Mi propuesta sería, como les digo, hacer becas más multicéntricas y tomar lo mejor de cada lugar. Y no se olviden que aunque nosotros llevamos 20 años diciendo que la beca del Calvo y el internado del Calvo y todo debería ser más ambulatorio, es bien difícil que la gente se quiera ir a hacer docencia a los ambulatorios. Y por otro lado, cuando ustedes le preguntan a la gente de los otros hospitales, fíjense que todo el mundo quiere ser más complejo que simple. Y así, entonces son conversaciones muy interesantes y todo el mundo sabe que hay una diferencia entre el perfil de egreso y lo que efectivamente somos capaces de hacer. Entonces lo que intentamos hacer es, pese a esa falencia, crear pediatras que sepan pensar de una determinada forma y reconocer las patologías prevalentes y las no prevalentes. Pero pongo todos estos otros elementos en la conversación porque creo que podrían ser interesantes a nivel de la universidad y de los 5 centros formadores de pediatras que tenemos. Yo estoy de acuerdo, María Elena. Esta es una conversación que durante muchos años hemos tenido, además, y ahí está la cosa. Yo creo que aquí hay un trabajo para la gente aún más joven que nosotros, difícil, pero la hay. Y creo que es una conversación que hay que tener. ¿Qué pediatra se necesita? En lo práctico, incluso, yo he sido paraacreditador de programas de formación de especialista en pediatría y yo tenía un método así súper bueno, según yo, me hacía una gran planilla gigante, analizaba el programa y veía cómo estaban representadas las cosas que dice el programa en las actividades en la realidad, y esto puede ser un problema a mediano plazo para la acreditación de los programas incluso. Pero yo creo que hay que sincerarlo. Más de un pediatra, centros multicéntricos y tratar de, o sea, un programa multicéntrico y tratar entonces de rescatar lo mejor de cada uno, pero creo que lo que se está haciendo está un poco cojo, está un poquito desequilibrado por toda clase de razones atendibles, además. Yo creo que los que se forman son pediatras excelentes, pero que tienen una parte a lo mejor un poquito ciega de la pediatría, que no han visto. Eso, muchas gracias.